La voz de la diáspora venezolana. La voz de la diáspora venezolana. El espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017, a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y, tras su breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Buenos días, buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, 13 de enero de 2025, deseándoles todo lo mejor para este año que comienza para nosotros con este programa. Comenzó el día 1, por supuesto, pero comienza con este programa eh, con los mejores deseos. De verdad que este año sea mucho mejor que el pasado. Acabamos de estar en Portugal en una presentación del contenido de lo que es el libro del que hemos hablado. Ha habido retrasos de carácter económico para su edición, pero hemos presentado los lineamientos fundamentales de la estrategia de la diáspora venezolana. Hoy nos acompaña, como de costumbre, nuestra compañera en este programa, Julieta Cazón, miembro de la directiva del observatorio, además coordinadora, presidenta de la empresa del emprendimiento social Guáramo en Argentina, para conversar sobre la situación actual y las perspectivas de la diáspora venezolana. Antes de presentar los datos y las tendencias, algunas cosas muy claras sobre lo que ocurrió el día 10 y sobre todo el día 9, el día anterior, en el que una sociedad dijo, movilizándose lo que ya había dicho en las elecciones del 28 de julio, por favor, no queremos este gobierno, váyanse, ya es suficiente, ya han causado demasiado daño en este país, así que la sociedad toda los repudia, no los quiere, digamos, es así como un matrimonio obligado, pues, ¿no? El que quiere imponernos la dictadura, bueno, pues no se puede llamar de otra manera, es un golpe de Estado dado por ellos mismos, un autogolpe, un desconocimiento de la voluntad popular que se expresó de manera masiva, repito, en las urnas. Hay constancia de ello que ellos no han podido negar. Y por otro lado, en la calle, pese a la ola de terror, a sacar policía, el gobierno policial militar que sacaron a la calle con militares y policías con pasamontañas, una cosa terrible, y no obstante ello, la gente salió a decirle, no ganamos nosotros, ganó la opción democrática, ganó la alternativa democrática y quiere democracia, como lo han revelado además todos nuestros estudios. Eh, la, los venezolanos quieren democracia para poder iniciar el proceso de reconstrucción del país. Y la juramentación del día 10 fue un acto, no sé, a mí me recuerda a esas películas en las que hay unas escenas decadentes, ¿no? Una especie de cabaret con unas personas eh, alcoholizadas al lado de una música y alguien bailando, haciendo contorsiones, porque realmente pues, fueron contorsiones lo que hizo, lo que significó esta presentación. A mí por casualidad me tocó escuchar, perdón, parte de la locución del señor Maduro, y yo quedé sorprendido, yo no me lo podía creer, y venía a mi mente las palabras de Václav Havel, que decía, ellos saben que nosotros sabemos que ellos mienten. Digamos,
es clarísimo. Además fueron las personas representantes de países que aniquilan a los países, ¿no? Digamos, Cuba anda sin luz y Venezuela anda por el mismo camino, sin energía eléctrica, ¿no? Y bueno, ya no digamos lo que ocurre en Nicaragua, que además le están sacando jugo a los migrantes que llegan por la isla San Andrés, forma parte incluso ya del presupuesto del país, ¿no? Entonces, de verdad que quienes respaldan el robo, de quienes además han saqueado un país, yo creo que, bueno, eh, entonces yo escuchando esa palabra, la persona, Maduro decía, vamos a tener, no, pues siempre es en futuro, un país competitivo. Yo decía, competitivo, pues este señor ya está hablando de competitividad, un liderazgo, innovación. Yo decía, Dios mío, pero aquí ya la contorsión llegó al máximo. Ya uno no sabía si estaba viendo un escenario extraño, ¿no? Yo decía, bueno, vamos a ver cuál es el resultado de este gobierno y de aquellos que como manada lo siguen. Cuando digo manada es quienes además dicen que respaldan este gobierno. Le he escuchado a algunos agentes militares, voceros militares decir eso, ¿no? Entonces yo digo, bueno, la pensión de los venezolanos está en dos y algo, $2 y algo. Bueno, si eso es un éxito, yo no sé qué es lo que llaman fracaso, ¿no? El salario promedio de los venezolanos es una cosa que no da para ni con los bonos y bonitos, ni en contra de yo no sé quién, de la guerra galáctica, del enemigo marciano, bueno, ahora vienen de Neptuno. El salario no alcanza para... La hiperinflación se llevó todo. Ya el dólar que comenzó en 4 anda ya por los 60, ¿no? Y pica y se extiende, ¿no? La industria petrolera, que era la gallina de los huevos de oro, que además es el 96% de las divisas del país, pasó de 3.300.000 barriles, pasó de 3.300.000 barriles, repito, a menos de 500.000. Y luego subió un poco, ahora anda por los lados de los 900.000. Si eso es para vanagloriarse, usted me dirá, vivimos en un mundo, digamos, en un gobierno extrañísimo, ¿no? Que se vanagloria de haber destruido la industria y desaprovechar los precios del petróleo, ¿no? Pero además en un país en el que tuvo el mayor ingreso entre los años 2003 y 2012, el mayor ingreso conocido en la historia de Venezuela, 5 veces por encima del ingreso del periodo democrático. Y bueno, entonces las escuelas, en vez de estar trabajando y funcionando con laboratorios de computación, los profesores trabajan 2 días a la semana para que después emprendan, ¿no? Emprendan, emprendan es rebúsquense, entiéndase, rebúsquense la forma de vivir por otro lado, pues, ¿no? Entonces, si eso es otro logro, bueno, yo la verdad que no sé, cuando uno dice defendiendo la patria, si ese es el concepto de patria que tienen, Dios mío, pero bajísimo, ¿no? Digamos, el escalafón está en el subsuelo, entonces... eh, no sé cómo pueden defender lo indefendible con una deuda de 160.000 millones de dólares conocidos. Si no sabemos, cuando veamos las cuentas y los números reales, si esa deuda es esa o es otra, seguramente lo más probable es que sea otra. Y uno le pide a los gobiernos, más que palabras, a los gobiernos internacionales, más que palabras hechos. Si, por ejemplo, quienes han saqueado el país, esos, y no lo decimos nosotros, lo dijo un ministro de Chávez de planificación, además el señor Giordani dijo que los bolichicos, a los que definió como los bolichicos, se habían espalillado 25.000 millones de dólares. Bueno, entonces esos 25.000 millones de dólares no lo están invirtiendo esos muchachos ni en Rusia, ni en China, ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Irán. Lo están invirtiendo en España, en Francia, en Estados Unidos, en Colombia. Bueno, yo creo que uno le debería pedir a esos sistemas de información, bueno, ¿qué están haciendo esos señores con esos recursos
que le robaron a los venezolanos, no al Estado, le robaron a la sociedad venezolana. Le metieron la mano en el bolsillo y le sacaron esos reales. Entonces, si ese es el gobierno que algunos pretenden defender, la verdad que eso es como indefendible, ¿no? Eso es defender la miseria, la destrucción, el descalabro, la locura, ¿no? Y cuando nos metemos en otras áreas como el ambiente o la telefonía o los servicios eléctricos o el agua, dice, bueno, si ese es el gobierno que quieren, si a eso llaman patria, oye, pobrecito el concepto de patria que tienen, ¿no? Entonces, la verdad que tenemos eh, por delante un esfuerzo que hacer y por eso, más que ver esto como, que además es un golpe de Estado, más que verlo con tristeza, yo creo que hay que ver, que hay que verlo como mucha claridad. Estos señores se desnudaron. Pues están mostrando al mundo lo que son. Somos dictadores, y clarísimo. Además es consistente con lo que han dicho. De aquí no nos saca nadie. Pero es que nada es eterno, hay que recordárselo. Y así decía también Pérez Jiménez y Angarita y el otro. Entonces, mira, yo creo que hay que estar conscientes de que hay una sociedad que las ha peleado todas por la vía democrática, porque quiere democracia, porque sabe que la democracia y la libertad es la forma de reconstruir el país y la diáspora va a seguir jugando un papel. El último dato de algunas fuerzas que hablan y de algunos voceros que hablan del difunto como si estuviese vivo, es aquella, ustedes se acuerdan de aquella frase que se utilizaba mucho, expropiese, ¿no? Con aquella, así con aquella arrogancia, y a nosotros somos, ¿no? Bueno, esa arrogancia nos está costando la bicoca de más de 22.000 millones de dólares que tenemos que pagar a las empresas que fueron expropiadas de manera ilegal, de manera irregular, que fueron invadidas, que fueron... Estamos hablando de más de 5.000 empresas de todo tipo, construcciones, agroisleña, ConocoPhillips, Cristalex. Cuando uno comienza a ver todas esas empresas que además han resultado, cuando cayeron en manos del Estado, en un fracaso, solo Agroisleña pasó de ser exitosa y en el primer año de gestión ya tenía 17.000 millones de bolívares en deuda. Sí, bueno, si eso es lo que quieren defender de verdad, perdónenme, pero me da mucha lástima por ellos, por el bajo concepto que tienen de país y el bajo concepto que tienen de innovación y del desarrollo. Como decía Solzhenitsyn, solo los siervos del atraso lo convierten en manada y en defensa de un modelo que no soporta el menor análisis, que no soporta que se derrite, que se cae por su propio peso, mientras se han espalillado y están en los bolsillos, en sus manos, más de 300, 500 mil millones de dólares. Hay unos amigos activos que guardan silencio, que son equidistantes, que sí, pero no, pero no, pero sí. Cantinflas, en el peor remedio de Cantinflas, por supuesto, el Cantinflas apuntaba bien. En el peor remedio de Cantinflas uno no sabe lo que están diciendo. Quiero las actas, pero te voy a enviar un representante. No creo en ti, tú no eres electo, pero bueno, tú sabes, ¿no? Entonces uno dice, esto es como una gran mentira. Entonces, yo creo que nosotros tenemos, y la sociedad venezolana lo ha demostrado, una capacidad de pelea, una capacidad de organización, una capacidad que va a ser reforzada y nosotros necesitamos reforzar en el trabajo con la diáspora. Bueno, he hablado mucho, Julieta. Yo, yo creo que el legado de Chávez, como dicen los chavistas, sigue, pero sigue desde el verdadero legado que dejó, ¿no? Una corrupción imparable, una farsa de políticas sociales que iba a reivindicar a los más vulnerables, a los que la cuarta había dejado de lado, eh, una, un amiguismo y un tema de nuevo de quienes tienen el poder estén preparados o no, ¿no? Creo que el panorama es muy difícil. Yo no creo que sea tampoco
totalmente desalentador. Creo que todos los venezolanos, los que estamos en otros países, digamos, en la nueva geografía y los que se quedaron, tenemos momentos de esperanza, decimos, yo creo que no hay impunidad absoluta, que en algún momento, o sea, se tiene que acabar y tiene que caer, pero entiendo también los momentos de desesperanza, de todos los pasamos, y nosotros decimos, esto parece que no tiene fin, ¿no? Siempre vamos de nuevo a un nuevo día, de esos días de que, bueno, hoy puede pasar algo, entonces dice, no va a pasar, sí va a pasar, pero quiero que pase. Yo siento que vivimos hace muchos años como, voy a reivindicar a mi papá en la explicación de la vida a través del fútbol, como si estuviésemos en unos constantes penales, ¿no? Que cualquier cosa podría pasar, que tú dices, bueno, podemos tener el mejor arquero, podemos tener el mejor pateador, pero en realidad la sensación es que, y es la zozobra constante o la incertidumbre constante que agota cualquier proceso de, no solo de planificar, ¿no? Para el venezolano que está allá, sino de poder proyectarse, porque la democracia necesita mensajes constantes y necesitan una estabilidad que te permita decir, yo tengo las condiciones mínimas requeridas desde un sistema social para poder ejercer mi derecho y para poder desarrollarme, ¿no? Porque, de nuevo, a veces creo que hemos demostrado los venezolanos mucho más de lo que nos hubiésemos imaginado hace unos años atrás en esta situación. Ir a manifestar el 9 en esta situación, con la cantidad de personas que trabajan, como usted decía, el sueldo, cualquier sueldo de cualquier compañía que no sea una transnacional, o sea, trabaja en la Universidad Central, de donde venimos nosotros, un día que no trabajes en tu emprendimiento o en tu tigrito, es un día que no cobras y decidiste no cobrar ese día para ir a apoyar una marcha, ¿no? Y se sigue creyendo, ¿no? Yo creo que se les cayó la careta hace tiempo, pero cada vez se le ve la verdadera cara que tiene. Ya no tiene cara democrático, pero el nivel de perversión que puede tener el show que montaron con esta toma de poder, Pero, los pero es solos un que show estaban, decadente, es show un show decadente. decadente, es un show sombrío, además. Es decir, llegar allí, un señor al que se le fue la luz en Cuba, ¿no? Cuba, que fue uno de los países hasta finales de la década del 50, cuando apareció la plaga castrista, eh, era un país referente en Latinoamérica. Venezuela, antes de que llegara esta plaga del modelo socialista del siglo XXI, Venezuela era un país que crecía, había pasado el siglo pasado de nada, muy por debajo en comparación en términos de producción, ingreso per cápita, con respecto a los demás países de Latinoamérica, y había dado un salto enorme. Con este gobierno resulta que todo se vino atrás, es decir, nos estamos colocando en el siglo XVIII, principios del siglo XIX, incluso en comparación, somos el peor índice democrático, pero el peor ingreso per cápita de la región, la peor tasa de crecimiento, la mayor contracción económica que ha habido en tiempos de paz en el mundo, en siglos. Digamos, esto no ocurrió ni siquiera a países en guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Lo No mismo que sé, el que éxodo, es digamos, un acto ¿no? sombrío, ¿no? Yo creo que estos personajes, profe, bueno, el chavismo seguro, tienen la capacidad de asombrar de tú dices, no lo pueden hacer peor, o no pueden ser más descarados, o no pueden ser, y siempre pueden ser peor de lo que son, ¿no? Yo sí creo que todo el mundo está hoy al tanto de quiénes son, no de lo que no son. O sea, ya no dice, es que no son democráticos. No, 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 es que eso ya se sabe que no son democráticos. Ahora son esto, y empiezas a sumar categorías negativas a todo lo que ellos son, desde donde los mires, desde el nivel psicológico, social, político, económico, donde lo mire. Y la pregunta de nuevo, usted decía, ¿qué se le pide a los gobiernos internacionales o qué se le pide a los actores internacionales? Donde incluimos a la diáspora, ¿qué podemos hacer nosotros los que no estamos adentro de ese territorio y cómo podemos influir para que yo no sé si la palabra correcta es para que algo pase, porque están pasando cosas. La gente dice que no ha pasado nada. Pasa un montón de cosas y ha pasado un montón de cosas positivas. Que no ha tenido el resultado que nosotros queremos, es cierto. Y sabemos los que somos sociólogos que no siempre es 2 más 2 es 4. Es decir, que hay unos tiempos que no son los que uno quisiera y a veces no son los que pueden aguantar el músculo, digamos, de soporte económico, social, familiar
del venezolano cada vez más chico. Por eso cada vez la gente se va en peores condiciones y arriesgándose más. Decir, bueno, yo no tengo ya más capacidad de aguantar aquí. Lo que me lleva a el informe, nosotros presentamos el informe cuatrimestral el último día del mes de diciembre y constatamos varias tendencias, ¿no? Primera tendencia, a crecer el crecimiento de la diáspora en el mundo. Ya pasamos los 9 millones de venezolanos, 9 millones y poquitos. Cuando digo poquitos porque hay unos datos imprecisos sobre esta masa de personas que está contenida en las fronteras sur-norte de México, que no pueden moverse porque además hay una presión muy fuerte de Estados Unidos para controlar las fronteras. Incluso con el nuevo gobierno se habla incluso de utilizar el arma comercial, los aranceles, para frenar desarrollos, digamos, para frenar la movilidad. Y por otro lado, está la frontera en todos los países centroamericanos, es decir, es una cosa que se inicia en el Darién, luego en Panamá con cifras imprecisas de cuántos hay, pero hay una población flotante. Los que pasan por Honduras, el salto que se está dando ahora a través de la isla de San Andrés para llegar a Nicaragua, hasta llegar luego a México. Entonces hay unas imprecisiones, pero está creciendo, hay datos sólidos, está creciendo en la frontera con Brasil, pasó de 120 días a 520 personas día. En las fronteras, tanto la de Cúcuta como la de La Guajira, Maicao, está creciendo también con números que duplican los datos previos. Esto a partir de los resultados, más que de los resultados, del desconocimiento de los resultados promovidos por la institución del Estado. Pero esto hay que recordarlo, el gobierno, la representación del gobierno es minoría desde el año 2015. En el año 2015 perdieron las elecciones, pero de calle, quedó como mayoría absoluta la alternativa democrática y sin embargo utilizando estas trampillas, estos truquitos, utilizaron al Tribunal Supremo de Justicia en aquella ocasión y lo volvieron a utilizar en este momento y disfrazaron a los analistas que fueron a revisar unas actas inexistentes en un conciliábulo ahí extraño, todo oculto, como opaco, fúnebre, porque realmente el acto, en vez de magnificar la ganancia de una elección, si hubiese sido cierto, eso no como ir a un acto fúnebre, ¿no? De profunda tristeza, al mismo tiempo de profunda muestra de lo que, del perfil de Agonía. los señores que están allí, ¿no? Pero por otro lado, entonces la diáspora sigue creciendo, hay nuevas tendencias, tenemos una gran duda, no sabemos lo que va a ocurrir en los comentarios con nuestros compatriotas en Estados Unidos y sus organizaciones. Hay una gran ansiedad y una gran preocupación por lo que pueda ocurrir con el nuevo gobierno. Hay unas nuevas tendencias en Chile, unas nuevas presiones incluso para alargar los periodos para la nacionalización de los ciudadanos, ciertas presiones en Perú. Colombia sigue siendo relativamente coherente en la atención a la diáspora venezolana. Brasil igualmente. En Argentina ya hay unos pequeños indicios en algunas regiones que están empezando a cobrarle a los migrantes servicios de salud. Ahí no está siendo tan fácil como era antes. Uruguay sigue abierto a esas tendencias. Bueno, están creando preocupación, ansiedad y reestructurando los movimientos migratorios en la región. El mapa nos habla entonces ya de venezolanos en más de 1.500 municipios en el mundo, en más de 500 ciudades, en 90 países. Sigue creciendo entonces la presencia de la diáspora y esto nos obliga, nos exige fortalecer la capacidad de las organizaciones de la diáspora que vienen haciendo una diplomacia pública
exquisita, una geopolítica, construyendo una geopolítica alterna a la que propone el gobierno, mientras el gobierno negocia con China, negocia con Rusia, negocia con Turquía, con la teocracia. Se dicen progresistas, porque le escuché eso también, somos progresistas, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿cómo hace usted para ser progresista y defender los derechos de la mujer en Irán o no se atreve a hacerlo, ¿no? Bueno, Entonces, pero ¿hacia dónde progresa? Porque un tumor maligno progresa desde estadio 1 a estadio 4. Entonces hay que decirle sí, pero ya sabemos cuáles son claro, los progresos. claro. Entonces, cuando yo escuchaba eso, decía, no, pero hay que tener cara de granito armado, ¿no? Para poder hablar con esa tranquilidad cuando el país se te está cayendo en pedazos, cuando todo el mundo además lo ve físicamente. Es así como hablar de progreso en Cuba, cuando tú dices, pues eso son unas edificaciones preciosísimas que, bueno, están vueltas leña porque no hay, bueno, no hay mantenimiento, no hay, están dedicados a otras cosas, pues, ¿no? Eso, los muchos o pocos recursos que llegan vía las remesas, que son uno de los insumos fundamentales de la sobrevivencia cubana. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos con la diáspora y desde la diáspora con las organizaciones, conjuntamente con las organizaciones en Venezuela, pese a la persecución y la animadversión del gobierno? La última ley de fiscalización de las organizaciones de la sociedad civil es como un complemento de terror. Solo pueden sobrevivir las organizaciones que hablan bien del gobierno, ¿no? Las que son las de la manada, ¿no? Pero no aquellas que generan pensamiento, acción. Vamos a tener entonces una creciente diáspora que va a necesitar entonces mejorar los mecanismos de gestión e interacción de las organizaciones de la diáspora. Ese es un reto que tenemos por delante enorme en los próximos meses. Usted dice manada y yo me acuerdo una escena de la película de la comiquita de Tarzán que venían unos elefantes corriendo y se llevan todo por el medio, ¿no? Eh, Pienso más o menos en eso. Y agregando un poco a lo que dice la diáspora y a los mensajes que escuchamos tanto de la diáspora como en algunos casos como una señal de alarma de cuidado, cuidado, emergencia, van a salir más venezolanos, ¿no? Yo creo que hay que analizar un poco que además la diáspora o los venezolanos que van a llegar, pues yo sí creo que va a haber una salida importante. Algunos la llaman la sexta ola migratoria, yo no sé si la podemos contar así, pero creo que va a aumentar un poco, que es lógico que aumente. Yo creo que el panorama es distinto, porque ya en cada país donde vaya a llegar los venezolanos, hay un grupo de venezolanos que están instalados, que están organizados, hay organizaciones no solo de venezolanos, hay conexión entre los venezolanos y las organizaciones locales, ¿no? Entonces, yo creo que más que, o parte el esfuerzo que tenemos nosotros como observatorio y todos los venezolanos que estamos afuera y adentro de Venezuela es ¿cómo hacemos para que se haga como una red de alguna manera de anfitriones donde estemos, tanto los venezolanos que ya estamos afuera, los que tenemos organizaciones y los que no tienen organizaciones, con el apoyo local, ¿no? Porque, de nuevo, creo que el miedo que están tratando de transmitir forma parte de esos discursos de pensar de, por ejemplo, usted hacía la mención de Chile, yo vi me pasaron un video donde decía, no son migración, son invasión, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar eso, no? Porque yo creo que los que nos fuimos en otras condiciones y que ya estamos en otras condiciones, que pasamos los primeros años de instalación, tenemos que ser el apoyo de esos migrantes que van a venir, ¿no? Y entonces creo que la campaña va un poco por ahí, ¿no? ¿Cómo nos reforzamos nosotros? ¿Cómo los recibimos? Claro, pero es que yo creo, aprovechando lo que está señalando, yo creo que lo que hay que cambiar es la óptica, la perspectiva. Ahora en Portugal lo veíamos y hablando de las necesidades de Europa de tener mano de obra joven, mano de obra, capital humano que atienda servicios. El 15-16% de la fuerza laboral en España es de origen extranjero, no nacidos acá, y eso es un aporte fundamental, es el sostén del estado de bienestar, la posibilidad de sostener las pensiones de otros. Ese es un tema
por el cual no se han paseado quienes desconocen la existencia de la diáspora. Es decir, los efectos de la diáspora al interior de Venezuela se fue la gente en edad productiva y reproductiva, se fue el capital humano, han cerrado las empresas. Entonces tienes dos segmentos de población creciente, el de los mayores pensionados que además reciben migajas terribles, un desprecio enorme, $2 y algo mensual. Eso no es pobreza extrema, sino lo siguiente, y los niños y los niños y los jóvenes todavía en edad de estudiarse, digamos, de integrarse, de aprender, que no lo van a poder hacer en la medida en que la educación está cercenada. Pero el mantenimiento del estado de bienestar a futuro con una industria petrolera en Sí. mínimo, sin empresas, va a ser complicado. Esa es una pregunta que tienen que hacerse el liderazgo venezolano. Pero hacia afuera, lo que decíamos, la diáspora no es el problema, la diáspora es parte de la solución. Entonces hay que cambiar la perspectiva de los partidos políticos y de los voceros de este tema de la diáspora, de quienes analizan, quienes abordan, quienes discuten el tema de la diáspora, es hacerles entender que el capital humano circula, que es un haber, que es un activo del desarrollo, que es un factor fundamental y al mismo tiempo entender que es un elemento clave para los procesos de internacionalización de empresas e instituciones en los países que los acogen. Entonces, el papel de las organizaciones hay que fortalecerlos, hay que darles mayor visibilidad, mayor cantidad de instrumentos y mejor calidad de instrumentos para que puedan acrecentar su capacidad de gestión, ¿no? Y atender la nueva realidad que ya está corriendo, que ya se está movilizando. Es por un lado, restricciones, por otro lado, mayor presión migratoria, solamente las solicitudes de asilo que hay en España sin respuesta. Estamos hablando de centenares de miles, no de venezolanos solamente, ojo, sino centenares de miles, porque la presión viene por el lado de Venezuela, pero también por el lado de Colombia, por el lado de Rumanía, por el lado de Ucrania, los países africanos, árabes, etcétera, que están tratando de buscar mejores condiciones de vida que aquellas que les ofrecen los gobiernos que destruyen a sus países, ¿no? Yo creo como idea para ir cerrando como propuesta, nosotros tenemos un año por delante, ¿no? Nosotros como en nuestro programa, de cuál sería como este mensaje central que nosotros quisiéramos dar también de voceros de otra, no, otra visión, la visión que en realidad suma, ¿no? Creo de nuevo, entender que la migración, la diáspora está sentada en muchos de los países que está, tiene logros que mostrar, tiene metodologías que implementar. Entonces, ese es el discurso que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos hacer para esta nueva realidad de, por ejemplo, las restricciones? ¿Cómo podemos colaborar nosotros para ayudar a que estas personas que se vienen sin pasaporte, decir, cómo los podemos integrar, ¿no? Creo que hoy no, la diáspora no es que no estamos en ese primer momento de que llegamos y que no sabíamos ser diáspora, porque hubo un momento en que no sabíamos cómo era, nosotros tenemos 15 años saliendo, desde 15, 20 años, pero por lo menos 15 años con fuerza, es decir, nosotros tenemos mucho que enseñar y que aprender de lo que nos ha dado las sociedades que nos han recibido, ¿no? Y en ese sentido me parece que podemos tener una narrativa más propositiva que, que de lamentar y asustar, ¿no? Que va a ser fácil, no, pero creo que se puede construir un montón de cosas. Bueno, eso significa, ya para ir cerrando el programa, este primer programa del año, nosotros iniciamos el proyecto con la cartografía de la diáspora, luego con la radiografía de la diáspora, el análisis económico, social, descripción por localidades, comunidades, luego las redes construidas a propósito de cada una de las áreas de atención y por último la estrategia de gobernanza de la diáspora, que es la fase ya en la que nos encontramos, que incluye narrativa y fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones. Así que bueno, ese es nuestro reto para el próximo año, que seguiremos manteniendo desde bueno, ya lo seguimos haciendo, estamos trabajando en ello, en este primer programa lo anunciamos y vamos con una serie de datos que van a aparecer en Instagram, en nuestra red web, en nuestras redes personales, va a aparecer la información
básica de la estrategia de la diáspora venezolana. Así que, Julieta, a todos feliz año y nos seguimos viendo como todos los lunes a esta su hora, 12 del mediodía, hora Venezuela. Feliz tarde. Gracias, profe. Feliz tarde. Un abrazo.